Análisis de Oppenheimer. Introducción. Oppenheimer es una película de 2023 dirigida por Christopher Nolan, basada en la biografía American Prometheus. The Triumphant Tragedy of J. Robert Oppenheimer de Kai Bird y Martin J. Sherwin. Este drama histórico narra la vida del físico J. Robert Oppenheimer, quien encabezó el proyecto Manhattan, que llevó al desarrollo de la bomba atómica durante la Segunda Guerra Mundial. La película es a la vez un retrato del genio y un examen profundo de la moralidad, las consecuencias del avance científico y el peso de la culpa en la era nuclear. Con Cillian Murphy en el papel principal, la película explora la complejidad psicológica y filosófica de un hombre atrapado en un dilema existencial. Enmarcada en el género del biopic, Oppenheimer está fuertemente influenciada por el contexto histórico de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. 1. Análisis filosófico. Introducción teórica. La película Oppenheimer está profundamente conectada con temas filosóficos que abarcan la ética de la ciencia, el existencialismo y la responsabilidad moral. Estas cuestiones han sido abordadas por filósofos desde el siglo XIX hasta el XX, como Immanuel Kant, Friedrich Nietzsche y Jean-Paul Sartre. Kant, con su teoría del imperativo categórico, plantea una ética basada en la universalidad de las acciones. Nietzsche critica la moral tradicional y resalta la voluntad de poder, mientras que Sartre, desde una perspectiva existencialista, analiza la libertad individual y la responsabilidad que conlleva. En el marco del desarrollo de la bomba atómica, estos dilemas éticos se materializan. ¿Es moral crear una herramienta de destrucción masiva? ¿El científico es responsable de las consecuencias prácticas de su descubrimiento, o su rol termina con la creación en sí? Aplicación de teorías filosóficas. Kant y la moralidad universal. En la obra de Kant, el imperativo categórico establece que las acciones deben ser realizadas bajo la premisa de que puedan ser elevadas a ley universal. Este principio se refleja en la lucha interna de Oppenheimer, quien, al comprender la magnitud de su creación, empieza a cuestionar si el desarrollo de la bomba atómica puede justificarse. ¿Es ético que la ciencia persiga avances sin considerar las consecuencias humanitarias globales? Oppenheimer se ve forzado a confrontar una contradicción: su deber como científico, frente a su responsabilidad como ser humano. Nietzsche y la voluntad de poder. Por otro lado, la obra de Nietzsche se puede ver reflejada en la figura de los científicos del proyecto Manhattan y el gobierno de los Estados Unidos, quienes ven en la creación de la bomba una expresión de poder. El superhombre nietzscheano rechaza la moral tradicional para crear sus propios valores. En el contexto de Oppenheimer, la creación de la bomba atómica puede interpretarse como un acto de dominio total sobre la naturaleza y, en un sentido, sobre la humanidad misma. Sin embargo, al contrario del superhombre, Oppenheimer no es capaz de abrazar completamente esta responsabilidad sin un profundo sentimiento de culpa. Sartre y la responsabilidad existencial. Desde una perspectiva sartreana, Oppenheimer se enfrenta al peso total de sus decisiones. Sartre plantea que la libertad viene acompañada de una responsabilidad ineludible. El hombre está condenado a ser libre. Este principio se refleja en Oppenheimer, quien, aunque actúa bajo órdenes del gobierno y presiones sociales, es consciente de que sus decisiones personales tienen un impacto existencial en toda la humanidad. La famosa cita de Oppenheimer, "Me he convertido en la muerte, el destructor de mundos", es una manifestación de su reconocimiento de la responsabilidad, un eco de la angustia sartreana. 2. Análisis psicológico. Introducción teórica. Desde el punto de vista psicológico, Oppenheimer permite un análisis profundo de las motivaciones, traumas y dilemas de sus personajes a través de la lente de teorías psicoanalíticas. La influencia de Sigmund Freud, Carl Jung y Jacques Lacan es evidente en el tratamiento de la culpa, la identidad y el inconsciente. Freud argumenta que los conflictos internos no resueltos emergen como síntomas, y en Oppenheimer, el desarrollo de la bomba atómica es un símbolo del conflicto entre su ambición profesional y su conciencia moral. Lacan, por su parte, introduce el concepto del deseo del otro, donde el deseo de reconocimiento del sujeto está siempre en juego en relación a los demás, lo cual es crucial en la figura de Oppenheimer y su relación con el gobierno y la comunidad científica. Aplicación de teorías psicológicas. Freud y el conflicto interno. El conflicto central de la película se puede analizar a través de la teoría freudiana del superyo y el ello. El ello representa los deseos inconscientes de poder y control, en este caso, el deseo de Oppenheimer de destacar como científico, mientras que el superyo incorpora la moral y las normas sociales. La creación de la bomba puede verse como una manifestación del ello, impulsado por la ambición científica y la necesidad de poder. Sin embargo, una vez realizada la creación, el superyo de Oppenheimer,
su sentido de moralidad y culpa, toma el control, llevándolo a un estado de angustia. Lacan y el deseo del otro. La teoría lacaniana del deseo del otro es útil para entender la necesidad de Oppenheimer de aprobación y reconocimiento, tanto por parte de sus pares científicos como del gobierno estadounidense. El reconocimiento de sus logros, aunque en un principio parece satisfacer sus deseos, rápidamente se convierte en un peso insoportable cuando se da cuenta del horror que ha desatado. Su búsqueda de aprobación lo coloca en un ciclo interminable de deseo, siempre buscando la validación que nunca será completa. Carl Jung y la sombra. En términos jungianos, Oppenheimer se enfrenta a su sombra, el lado oscuro de su psique que representa los aspectos reprimidos y desconocidos de su personalidad. La sombra de Oppenheimer es el poder destructivo que ha desencadenado y su incapacidad de aceptar completamente las implicaciones morales de su creación. Este conflicto es parte del proceso de individuación que, en lugar de conducirlo a una totalidad psíquica, lo sumerge en un profundo abismo de culpa y remordimiento. 3. Evolución de personajes. La evolución del personaje de Oppenheimer está marcada por momentos clave que transforman su visión del mundo y su relación consigo mismo. Al principio, Oppenheimer es presentado como un científico brillante pero idealista, interesado en los límites de la física. A medida que avanza la trama y se aproxima al desarrollo de la bomba, su carácter se vuelve más sombrío. Tras la detonación en Hiroshima y Nagasaki, Oppenheimer ya no es solo un científico. Es un hombre destruido por el peso de su creación. El cambio más significativo ocurre en la segunda mitad de la película, cuando Oppenheimer se convierte en un opositor de la proliferación nuclear y lucha contra las fuerzas políticas que buscan continuar explotando la tecnología que él ayudó a crear. La desintegración de su confianza y el aislamiento gradual reflejan una evolución psicológica profunda, marcada por la culpa y la disonancia moral. 4. Análisis de la narrativa y los diálogos. Estructura de la narrativa. La narrativa de Oppenheimer se estructura en varias líneas de tiempo entrelazadas, que no solo exploran el desarrollo de la bomba, sino también los juicios y cuestionamientos éticos a los que fue sometido en los años posteriores. Este uso del tiempo no lineal es característico de Nolan y añade una capa de complejidad que permite una reflexión más profunda sobre las consecuencias de las decisiones humanas. Punto de vista. El punto de vista principal es el de Oppenheimer, pero el espectador también tiene acceso a las percepciones de otros personajes claves, como Louis Strauss, interpretado por Robert Downey Jr., lo que ofrece una visión multifacética del impacto de la bomba. Este cambio de perspectivas invita al espectador a cuestionar la objetividad y la moralidad de los hechos históricos presentados. Diálogos y lenguaje. Los diálogos son densos y cargados de un peso moral y ético. Cada conversación entre Oppenheimer y sus colegas está impregnada de una tensión subyacente que refleja la gravedad de sus decisiones. El lenguaje técnico de la ciencia se mezcla con el lenguaje filosófico, resaltando la intersección entre la fría lógica de la física y las emociones humanas. 5. Análisis de símbolos y motivos. Identificación y significado. El uso de la luz y la oscuridad como símbolos recurrentes es clave en la película. La luz, representada por las explosiones nucleares y los momentos de revelación científica, contrasta con las sombras y la oscuridad, que simbolizan la culpa, la destrucción y el aislamiento moral. La imagen de la explosión atómica es central, visualmente impresionante, pero cargada de un terror implícito. Relación con personajes. Estos símbolos están íntimamente relacionados con la figura de Oppenheimer. La luz de la explosión representa su brillantez científica, pero también es un recordatorio constante del oscuro legado que ha dejado al mundo. Impacto visual y emocional. El impacto visual del hongo nuclear es abrumador. Nolan presenta la detonación de la bomba en una secuencia que es a la vez asombrosa y aterradora, y la mezcla de sonidos y silencios controlados intensifica el terror subyacente. Este uso del sonido, o su ausencia, resalta el choque emocional que se produce cuando la ciencia alcanza una cumbre peligrosa. El progreso técnico sin control moral. A nivel emocional, esta secuencia y otros momentos visuales de la película logran transmitir al espectador una mezcla de asombro y pavor, una reacción que refleja la propia angustia interna de Oppenheimer. Además del hongo nuclear, otro motivo importante es el del «ojo que todo lo ve», que aparece en varias ocasiones, sugiriendo la vigilancia constante, no solo de los gobiernos y el público, sino también de la conciencia de Oppenheimer, que se siente observado y juzgado en cada paso que da tras el proyecto Manhattan. Este motivo refuerza la idea del juicio moral incesante que atormenta a Oppenheimer y le recuerda constantemente las consecuencias de sus acciones. 6. Lenguaje cinematográfico. Uso del color. El uso del color en Oppenheimer es significativo.
La paleta de colores va desde tonos fríos y apagados que predominan en las secuencias de laboratorio y en las interacciones políticas posteriores al uso de la bomba, hasta tonos cálidos y luminosos que predominan en las escenas del desierto de los Álamos y las pruebas atómicas. Esta transición cromática refleja el estado emocional y moral cambiante del protagonista. Al principio, los colores brillantes simbolizan la promesa de descubrimiento científico, pero pronto se convierten en un recordatorio del peligro que conllevan esos avances. Composición de planos. Nolan utiliza una composición visual precisa para transmitir la soledad y el aislamiento de Oppenheimer. Con frecuencia lo coloca en el centro del encuadre, rodeado de vastos espacios vacíos, lo que subraya tanto su genialidad como su desconexión con el resto del mundo. Los planos cerrados sobre el rostro de Cillian Murphy enfatizan las emociones internas del personaje, mientras que los planos amplios de las pruebas nucleares contrastan la pequeña figura del hombre contra el poder abrumador de su creación. Ritmo de edición. El ritmo de edición varía a lo largo de la película, con una aceleración en las secuencias que implican la construcción de la bomba, lo que genera una sensación de urgencia, en contraste con un ritmo más pausado en las escenas de las audiencias postbélicas, donde la moralidad y las repercusiones de la creación de la bomba son debatidas. Este cambio de ritmo refleja el choque entre la velocidad del avance científico y la lentitud de los procesos éticos y políticos que vienen después. Música y sonido. La banda sonora de Oppenheimer, compuesta por Ludwig Göransson, utiliza sonidos electrónicos y orquestales para capturar la tensión entre el progreso científico y la catástrofe moral. El sonido, como se mencionó anteriormente, juega un papel crucial en momentos clave, como la detonación de la bomba, donde el silencio es tan devastador como el estruendo que lo sigue. Este silencio es una metáfora del vacío moral que siente Oppenheimer tras su éxito científico. 7. Impacto cultural y social. Recepción de la película. Oppenheimer ha sido aclamada por la crítica y ha generado un debate cultural significativo sobre las responsabilidades éticas de los científicos en el mundo moderno. La película llega en un momento en que las tecnologías avanzadas, como la inteligencia artificial y la manipulación genética, están generando preguntas similares sobre los límites del progreso científico y las implicaciones morales de sus aplicaciones. Muchos críticos y académicos han señalado las analogías entre la creación de la bomba atómica y los avances tecnológicos actuales, donde la pregunta ¿deberíamos hacerlo?, se vuelve tan importante como ¿podemos hacerlo? Influencia en movimientos sociales. La película también resuena con los movimientos actuales contra la proliferación nuclear y las preocupaciones por la amenaza de armas de destrucción masiva. Aunque la Guerra Fría ha terminado, las tensiones geopolíticas relacionadas con las armas nucleares persisten, y Oppenheimer ofrece un recordatorio oportuno de los peligros de subestimar el poder destructivo de la tecnología cuando no se la gobierna con responsabilidad ética. 8. Intertextualidad y contexto histórico. Relaciones con otras obras. El cine de Nolan se caracteriza por explorar temas de dilemas morales complejos, el tiempo y la identidad. Obras anteriores como Memento y Interstellar también abordan cuestiones de la responsabilidad personal y los efectos de nuestras acciones en el tiempo. Oppenheimer sigue esta tradición, pero en un contexto histórico real, lo que intensifica la relevancia ética del mensaje. Comparando Oppenheimer con otras películas sobre ciencia y moralidad, como Teléfono Rojo, Stanley Kubrick, 1964, o Una mente maravillosa, Ron Howard, 2001, se puede observar cómo el cine ha tratado la relación entre el genio y la locura, la ambición y la destrucción, pero Nolan lo hace de una manera más existencialista y personal, enfocándose más en el tormento interno que en las implicaciones políticas generales. Contexto histórico. La película no solo se ambienta en la Segunda Guerra Mundial, sino también en los años inmediatamente posteriores, cuando Estados Unidos vivía una era de paranoia y persecución política bajo el manto del macartismo. Las audiencias a las que se enfrenta Oppenheimer en la segunda mitad del filme son reflejo del clima de miedo y control que caracterizó a esa época, lo que añade otra capa de análisis sobre cómo las sociedades tratan a los creadores de tecnologías peligrosas una vez que su utilidad ha sido explotada. 9. Perspectivas críticas. Existencialismo. Desde una perspectiva existencialista, Oppenheimer se pregunta sobre la naturaleza de la responsabilidad humana y la angustia que provoca la libertad. Oppenheimer, como figura central, es el hombre que enfrenta las consecuencias de sus decisiones sin poder retroceder. El espectador se ve obligado a reflexionar sobre las decisiones irrevocables en su propia vida y el peso de cargar con el resultado de esas elecciones. Posmodernismo. El enfoque narrativo no lineal y la deconstrucción de la figura del héroe científico coloca a Oppenheimer dentro de un análisis posmoderno, donde la verdad no es absoluta,
y los personajes no son figuras inmutables de virtud o maldad, sino entidades fragmentadas y complejas. La película cuestiona las narrativas tradicionales del progreso y el heroísmo, desafiando la visión lineal de la historia y proponiendo una revisión crítica de los mitos culturales sobre la ciencia. Perspectiva feminista. Desde una perspectiva feminista, la película puede ser vista como una reflexión sobre las dinámicas de poder en la ciencia, históricamente dominada por hombres. Los personajes femeninos en Oppenheimer juegan roles secundarios, pero su relación con el protagonista revela aspectos importantes de su psique. Las mujeres, como Catherine Oppenheimer, interpretada por Emily Blunt, representan tanto una fuente de apoyo como un reflejo de los conflictos internos que Oppenheimer evita confrontar. La película también refleja cómo la ciencia ha excluido tradicionalmente a las mujeres y cómo sus aportes han sido minimizados en un ámbito dominado por el patriarcado. 10. Moraleja o enseñanza. Definición clara. La moraleja de Oppenheimer es que el avance científico y tecnológico sin una brújula moral clara puede llevar a consecuencias desastrosas. La creación de la bomba atómica es un recordatorio de que el conocimiento tiene límites, y cruzar esos límites sin considerar las consecuencias humanas puede resultar en catástrofes irreparables. Aplicación práctica. En la vida diaria, este mensaje se traduce en la necesidad de reflexionar profundamente sobre nuestras decisiones, especialmente cuando se trata de acciones que afectan a los demás. Las innovaciones tecnológicas y científicas actuales, como la inteligencia artificial o la biotecnología, exigen que sus creadores no solo piensen en lo que es posible, sino también en lo que es correcto. Reflexión personal. Oppenheimer nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras acciones en el presente pueden tener efectos duraderos e inesperados en el futuro. ¿Estamos dispuestos a cargar con las consecuencias de nuestras elecciones? La película plantea preguntas que invitan a la introspección. ¿En qué áreas de nuestra vida podríamos estar avanzando sin considerar completamente las repercusiones? Comparación. Esta lección es similar a la moraleja en películas como Parque Jurásico, 1993, donde el avance científico, en este caso, la clonación de dinosaurios, se enfrenta a una falta de ética y control, lo que lleva a un desastre. Al igual que Oppenheimer, ambas películas examinan el peligro de jugar a ser dioses sin pensar en las consecuencias. 11. Impacto personal. Emociones evocadas. La película despierta emociones intensas, como angustia, culpa y admiración. La tensión creciente en la historia refleja el dilema interno del protagonista y hace que el espectador se sienta atrapado en su conflicto ético. La película invita a empatizar con el sufrimiento de Oppenheimer, incluso cuando se cuestionan sus decisiones. Identificación con los personajes. El espectador puede identificarse con la lucha de Oppenheimer para reconciliar su brillantez científica con su humanidad. Este conflicto entre la ambición profesional y la moralidad es algo que muchos enfrentan, aunque en contextos menos extremos. La película nos recuerda que nuestras elecciones no ocurren en el vacío y que debemos ser conscientes de cómo impactan a los demás. Cambios en la percepción. La película tiene el poder de cambiar la percepción del espectador sobre la responsabilidad en la ciencia y la política. Al ver las repercusiones de las acciones de Oppenheimer, el espectador puede reconsiderar su propia relación con el progreso tecnológico y los dilemas éticos que plantea. 12. Curiosidades. Durante la producción de Oppenheimer, Nolan optó por recrear la detonación de la primera bomba atómica, prueba Trinity, sin el uso de efectos visuales por computadora, utilizando efectos prácticos. Esta decisión subraya su compromiso con la autenticidad y el realismo visual, intensificando la experiencia para el espectador. Además, Cillian Murphy perdió una cantidad considerable de peso para reflejar la apariencia física de Oppenheimer en sus últimos años, lo que ayudó a transmitir el deterioro mental y emocional del personaje. 13. Síntesis y reflexión final. El análisis de Oppenheimer revela que es más que una simple biografía de un científico. Es una meditación profunda sobre la naturaleza humana, la ambición y el poder, así como una advertencia sobre los peligros de la ciencia sin ética. La película es una obra compleja que invita a la reflexión filosófica, psicológica y moral. El legado de Oppenheimer es un recordatorio de que el conocimiento, sin una guía moral clara, puede convertirse en una fuerza destructiva. 14. Conclusión general. Oppenheimer es una obra maestra que no solo documenta la vida de un hombre clave en la historia de la humanidad, sino que también plantea preguntas trascendentales sobre el papel de la ciencia, la moralidad y el poder en el mundo moderno. Es una película que resonará profundamente con quienes busquen explorar los límites del conocimiento humano y las repercusiones de cruzar esos límites sin plena conciencia de sus implicaciones éticas.